El siguiente problema relacionado con fuerzas sobre paredes dice de esta forma. Dice que un profesor observa la eterna negrura del océano, es decir, a 1000 metros bajo la superficie a través de un ocular de cuarzo, fundido en la forma circular de 15 centímetros de diámetro. Se pide calcular la carga que soporta el ocular a dicha profundidad. Se destaca que la densidad del agua de mar es de 1.03. Se refiere a la densidad relativa del agua de mar. Bueno, acá tenemos nosotros el esquema diseñado para la situación, en el cual tenemos un ocular en la parte superior, que se muestra ahí, el cual tiene un diámetro de 15 centímetros. Al entregar el diámetro se debe entender que es circular, ¿ya? Se entrega la densidad relativa. Entonces, acá podemos nosotros trabajar con el radio si quisiéramos. Entonces, diríamos que el diámetro, que son 15, habría que dividirlo en 2. Entonces, la mitad de 15 son 7.5 centímetros. Ya. Pero esto está en metro. Entonces, si quisiéramos pasarlo a metro, tendríamos que dividirlo en 100. Que eso nos daría un valor numérico para esta ocasión de 0.075 metros. Ahora que ya tenemos toda la información, tenemos la densidad del agua de mar, que tenemos que calcularla, ¿no es cierto? Porque tenemos la relativa. Eso podríamos hacer ahora, sacar lo que es la densidad, ¿no es cierto? Porque en sí nosotros necesitamos saber la fórmula para encontrar la fuerza sobre el ocular. Veamos cuál sería esta fórmula. La incógnita del problema es calcular lo que es la fuerza aplicada sobre el ocular. Para ello, emplearemos la fórmula de presión que dice que es igual a la fuerza sobre el área. Pero tiene un problema esta fórmula. Dice que es la ecuación para calcular la fuerza. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos ni el área ni la presión. Si yo quisiera calcular la presión, tendría que emplear esta otra ecuación, que es la que está acá. Esa dice que es la densidad por la gravedad por la altura es la presión. ¿Ya? Pero esa ecuación tiene otro problema, que no tenemos la densidad. Lo que poseemos es la densidad del agua de mar, que es la densidad relativa. Entonces tenemos que ocupar la otra fórmula que está abajo, que es la que permite calcular lo que es la densidad relativa. Esta ecuación que permite calcular lo que es la densidad relativa dará el cálculo de lo que es la densidad. Con ella podré calcular la presión y por lo tanto acá tendré una incógnita menos. Es decir, tendría solamente fuerza y área como incógnitas. Pero el área la puedo calcular con esta otra ecuación, que es ecuación para calcular el área. Entonces el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces nuestra estrategia es la siguiente. Primero tenemos que calcular lo que es el área. Después podríamos calcular lo que es la densidad de la sustancia. Y podríamos calcular la presión para finalmente emplear la ecuación con la cual vamos a encontrar la fuerza. Para poder calcular el área, emplearemos esta formulita de acá, que es la que tenemos acá. Entonces, el área es pi por el radio al cuadrado. El radio es de 0.075. Esto está en metros, ¿no es cierto? Eso al cuadrado. Entonces el área serían de 0.0177 metros cuadrados. Recuerde que el problema entrega el diámetro. Por lo tanto, el radio es la mitad del diámetro, pero lo entregaba en centímetros. Lo convertimos a metro dividiéndolo por 100. De esta forma tendríamos el área. El área estaría en metro cuadrado y sería nuestro primer dato extra para poder calcular lo que es la fuerza sobre el ocular.
El segundo dato que debemos encontrar es la densidad de la sustancia, es decir, la densidad del agua de mar. Por lo tanto, la densidad del agua pura pasaría multiplicando, quedando lo siguiente en el despeje. Densidad relativa del agua de mar por la densidad del agua pura a 4 grados Celsius es igual a la densidad de la sustancia, que es la densidad del agua de mar. Entonces, la densidad de la sustancia, que se entiende que es la densidad del agua de mar, va a ser la densidad relativa, que son 1.03. 1.03. Recuerde que no tiene unidad de medida, pero sí la densidad del agua pura, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Un agua pura a 4 grados Celsius. Entonces, la densidad del agua de mar tendría un valor de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. De esta forma, obtendríamos la densidad del agua de mar. Y la encerramos en una nubecilla para poder calcular la siguiente variable, que es la presión, ¿no es cierto?, producida por esta columna de líquido llamado agua de mar. Entonces, lo que es la presión por la columna del líquido, que es por esta fórmula, que es la que está en este sector de acá. Entonces, la presión no hay que despejarla porque ya está lista. La densidad del agua de mar, recién calculada, ¿no es cierto?, que es 1030. Entonces mide en kilogramos sobre metro cúbico. Y eso por la aceleración de gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que serían de 1000 metros. Entonces acá tenemos un valor de 10.104.300. Esto es como expresión, se mide en newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, con la presión ya descubierta, ahora podemos calcular lo que es finalmente la fuerza, ¿ya? Porque tenemos la presión y tenemos el área o superficie. Entonces, ahora podemos calcular lo que es la fuerza sobre el ocular. Para ello, debemos despejar lo que es la fuerza, por lo tanto, el área pasa multiplicando, quedando que la presión por el área es igual a la fuerza, que es lo que buscamos. La presión son 10.104.300 newton sobre metro cuadrado. Y el área, para esta ocasión, la tenemos ahí arribita, es de 0.0177 metros cuadrados. Eso es la fuerza. Se cancelan los metros cuadrados, quedando lo que es la fuerza. Entonces, la fuerza, vamos a decir, entonces la fuerza va a ser igual a 178.846.11 newton. De esta forma, hemos calculado la fuerza que soporta dicho ocular. Y así hemos encontrado la incógnita principal de este problema. Nos vemos en la próxima.